Primero vamos a ver el concepto de visión artificial, que es el proceso mediante el cual se confiere a una computadora o equipo una capacidad especial para poder emular la capacidad visual que tiene un ser humano desde el punto de vista de tomar y medir las señales del sistema mediante sensores, que es la cámara, hasta la capacidad de inferencia de las imágenes a través de un equipo de procesamiento de información, y eso se visualiza a través del monitor. ¿Qué se necesita para ello? Se necesita un sistema de sensado por medio del cual se adquiere esa información a través de una cámara, y un equipo de electrónica o informática, a partir del cual se va a tomar esa información de la cámara y se va a transferir a un sistema de procesamiento de esa información. Esas cámaras pueden ser una webcam, una cámara IP o alguna cámara especial como infrarrojos y otras capacidades, ya sea para visión normal o visión nocturna. El procesamiento se realiza a través del uso de computadoras o placas especiales que contienen sistemas operativos o lenguajes de computadoras. La parte de la inferencia se realiza mediante los algoritmos especiales que cumplen dicha función y pueden operar en diferentes equipos y lenguajes y sistemas operativos. La parte de actuadores se puede incluir mediante monitores, engranajes especiales, motores, etc., o cualquier equipo que pueda integrar actuadores o que realicen alguna acción en el entorno. Los componentes de la visión artificial son la cámara de visión artificial, un equipo de procesamiento que puede ser una computadora o una Raspberry Pi, y la parte de inferencia que corresponde a la lógica integrada por el sistema operativo, el lenguaje de computación y la librería de OpenCV, que es para procesamiento de imágenes y visión artificial. Entonces tenemos sistemas operativos Windows, Linux, lenguaje puede ser lenguaje C, Python, las librerías que es OpenCV o YOLO o la de MATLAB, por ejemplo. La parte de los actuadores que corresponde en forma primaria a monitores, puede ser mostrando objetos como resultado. Además se encuentran en su etapa final, se puede colocar una placa Raspberry Pi, que es esta que está acá, y este es el monitor donde se ven las imágenes de ese sistema operativo Linux de la Raspberry Pi. Equipos mecánicos que se pueden colocar en la Raspberry Pi. ¿Qué es OpenCV? La librería de visión artificial, Open Computer Vision. Es la librería de procesamiento de visión artificial desarrollada por Intel y contiene todo el conjunto de herramientas necesarias para que dicho campo de actuación. Es importante indicar que las funciones de la actualidad de diferentes plataformas que lo hacen idóneo en el campo de visión artificial, como en el mejor ejemplo de las soluciones que pueden hacer los proyectistas para que puedan utilizar la capacidad de interacción de herramientas tales como OpenCV, que es la de visión artificial, la mejor que los toolboxes de la herramienta MATLAB. Entonces es mejor OpenCV que MATLAB, ya que se pueden utilizar en placas como Raspberry Pi, Galileo, Intel, que es otra placa, y proporcionan diferentes sistemas operativos tales como Windows, Android o Linux, y pueden verse de sistemas operativos de placas electrónicas pasando por celulares hasta computadoras en un sistema robusto utilizando en la industria electrónica, ya que pueden embeberse en un circuito integrado o chip, presentando como proyectos de electrónica o proyectos comerciales que se venden en la actualidad. ¿Qué aplicaciones se pueden realizar con visión artificial? Desde detección y reconocimiento de objetos en el mundo real, desde detección y reconocimiento de rostros humanos y animales, desde detección y reconocimiento de números de chapas en una autopista, jugar algún juego interactivo como cartas en un programa de computadora para videojuegos, sistema de seguridad empresariales donde toman la foto y reconocen las personas, sistemas de marcaciones de reconocimiento de rostros, retina de ojos, de horarios de entrada y salida de personales, reconocimientos de objetos en la industria y otras aplicaciones, depende de lo que quiera desarrollar
alguna empresa o persona. ¿Cuál es el complemento ideal para este sistema de aplicaciones? Es el reconocimiento de voz, que incluye un proyecto estándar de visión artificial. En una fase inicial se puede preparar un detector de rostro de personas y marcarlas mediante unos recuadros de color verde y texto que incluye las referencias útiles mientras se visualiza la cámara. Funcionamiento del sistema operativo Windows a través de computadoras, con las fases finales llevarlas a una placa Raspberry Pi, por ejemplo, y en un sistema operativo Linux para incluir varios tipos de actuadores electrónicos. O sea que podemos hacer el proyecto en Windows o en Linux, ya sea en una computadora o en una placa Raspberry Pi o otra placa. Y lo que se puede hacer es marcar un rostro y colocarle las etiquetas que es ya una persona, o directamente saber si se refiere a una persona en particular. La diferencia entre detección y reconocimiento. Detección es meramente marcar de color verde u otro color el área del rostro y colocar informaciones adicionales, como por ejemplo su número de cédula, el nombre de la persona, dónde trabaja. Eso es la parte del reconocimiento. Entonces, la diferencia entre detección es la parte primaria de obtener los datos de la cara, y el reconocimiento es poder individualizar a esa persona. Entonces, esa es la diferencia entre detección y reconocimiento. Se pueden hacer proyectos de visión artificial donde los componentes o herramientas utilizadas son la fuente de luz, la cámara, un sistema de procesamiento de información que puede ser una computadora, una CPU o una placa electrónica, y un sistema de visualización a través de los actuadores o monitores o algunas placas especiales que se colocan como actuadores externos. Es importante tener en cuenta que se necesita una fuente de luz donde no se reconocen o donde es muy variable la fuente de luz, y se coloca una cierta angulatura especial que permita visualizar correctamente los objetos. Entonces tenemos que la herramienta utilizada puede ser una webcam, un sistema operativo que puede ser Windows, Linux u otros, sistemas cómputos digitales, una computadora desktop, notebook, Raspberry Pi u otra, la librería de computación o visión artificial que puede ser OpenCV o MATLAB Computer Vision, depende de cuál elijan. Nosotros vamos a utilizar OpenCV. Equipos auxiliares, pantallas digitales, speakers, equipos de actuación electrónicos, mecánicos, electromecánicos, eléctricos, etc. Lenguajes de computadora que vamos a utilizar: lenguaje C, Python, librerías de Python para OpenCV y MATLAB. Sistemas empotrados, que son los que se colocan el sistema operativo y los programas en un chip, y puede ser Linux empotrado en microcontroladores o tarjeta SD, como es el caso de la Raspberry Pi. Entonces se necesita como componentes básicos una fuente de luz, una cámara y lentes, sistema de procesamiento empotrados, algoritmos de procesamiento de señales para mejorar esa imagen, por ejemplo, mejorar la imagen, filtrar la imagen y analizar esa imagen a través del reconocimiento y clasificación de objetos, que es la parte inteligente en sí. Ese algoritmo inteligente está utilizado por los algoritmos que hacemos nosotros, ya sea con Python o con otra herramienta, utilizando la librería OpenCV. Y también se pueden aplicar sistemas de respuesta en tiempo real si se quieren tener una respuesta rápida. Los proyectos que se pueden hacer, por ejemplo, se pueden hacer automatización de oficinas, automatización de industrias, ya sea de industria automovilística, alimenticia, piezas mecánicas, etc. Sistemas de seguridad, domiciliarios y empresariales, proyectos educativos y científicos. Donde más se utiliza es en la industria, donde se requieren ver si las piezas
son las más altas en la línea de montaje, entonces se requiere una visión artificial que sea más precisa que los humanos y más constante en el tiempo, porque como sabemos, los humanos tenemos la tendencia de perder la concentración cuando pasa unos 40 minutos aproximadamente. Un sistema de reconocimiento de objetos para un robot, entonces puede reconocer focos, ventanas, esquinas de paredes, puertas, diferentes tipos de paredes, pisos, etc. Lo que se hace es generalmente tener cierta información que se toma a través de la cámara y se reduce esa información. Por ejemplo, una información de una cámara a color, se reduce esa información a imágenes en escala de grises con menor cantidad de información. Un término importante es la segmentación, que es un término general. En términos generales, la segmentación consiste en dividir imágenes en partes significativas que son relativamente homogéneas en cierto sentido. Segmentación ajustando un modelo. Una vista de segmentación es para agrupar píxeles que permanecen juntos porque se componen en un mismo modelo. En muchos de los casos existen modelos explícitos que son útiles para reconocer líneas y otros modelos explícitos, otros no tan explícitos también, que sirven para reconocer partes en una imagen. Esta es una segmentación de un modelo. Entonces ven líneas contiguas donde se utilizan los Canny Edge para la detección de bordes y el Oak Transformation para que esa información obtenida pueda decirnos qué figura geométrica es. Se utiliza la monitoración de niveles de batería del robot, por ejemplo, cuando su batería es baja. Buscar una toma de corriente en la pared, dirigirse hacia la toma de corriente y conectarse a la toma de corriente. Eso es lo que debe hacer nuestro robot. Entonces tenemos una imagen de donde debe conectar el robot para tomar y cargar su energía en la toma de corriente. Se le aplica el filtro Canny y vamos a detectar los bordes, pero con la simple detección de los bordes nosotros no sabemos qué figura geométrica es. Para tener esa información de qué figura geométrica es, en este caso detectar que es un rectángulo, tenemos que hacer la transformación de Hawk. Y acá trabajan los dos en conjunto, tanto para obtener los bordes y para detectar que es un rectángulo. Transformaciones de Hawk. ¿Qué transformaciones podemos tener? ¿O qué podemos detectar? Podemos detectar líneas rectas entre intervalos, círculos, curvas geométricas. Localiza figuras o figuras de imagen arbitrarias. Pero lo más importante es que esto tiene un costo computacional bastante alto, tanto en memoria como en tiempo, por lo que siempre hay opciones que nos ayudan para poder manejar la transformación de Hawk, que es reducir cierta cantidad de información. En el caso de los círculos, se pueden usar para detectar qué moneda es. Esto vamos a ver con más detalle en un ejemplo en clases posteriores, cómo se hace para reconocer monedas. Para conocer las monedas y los contornos tenemos líneas y curvas. Cuando es una imagen simple, básicamente es detectar los bordes, pero cuando es una imagen completa debemos aplicar los filtros Canny para poder detectar esos objetos. Entonces podemos detectar líneas. Esta es la fórmula de la línea recta. Como ven, ahí están las líneas para poder detectarse. Y lo más importante es que podemos detectar líneas, rectángulos, círculos. Para obtener el círculo vamos a tener estos datos: el centro del círculo y su radio. Eso es lo que nos va a dar para detectar el círculo. Acá tienen la ecuación del círculo. Esto es teoría. Básicamente nosotros vamos a ver aplicado esto mismo
pero a una herramienta específica. Entonces estos nos permiten tener la información. Dependiendo de qué herramienta vamos a utilizar, nosotros podemos medir en forma paramétrica, en forma rectangular o en forma polar. Nosotros vamos a trabajar en forma paramétrica, que es lo que nos da OpenCV. Esto es como se obtiene eso, es teoría de cómo se obtiene eso, pero lo más importante son que nosotros podemos reconocer figuras curvas, que son líneas, círculos, elipses, hipérbolas, parábolas, o generar cualquier tipo de cónicas. Y acá nos muestra sus parámetros y sus ecuaciones. No es tanto así, depende sí de la herramienta en sí. Van a ver que nosotros para el círculo solamente vamos a necesitar el centro, un punto PXY y su radio, no tanto de esta forma. Sería más bien de esta forma, pero en realidad acá lo ven de forma solo necesitamos estos datos, el centro, A, B y el radio, y eso nos da la herramienta. Automáticamente nosotros nos vamos a hacer ecuaciones ahí dentro del algoritmo, pero es bueno conocer de dónde salen estas informaciones a partir de las curvas matemáticas que se conocen. Para la tarea les voy a pedir, que es opcional, todavía no va a tener puntaje, si quieren realizar uno que es visión artificial, está todo dentro del material. 2, citar 2 componentes de visión artificial, y 3 que OpenCV. Me van a disculpar, volví a grabar la clase, es que se perdió el sonido y justo también después se me desconectó, y ahora recién vuelvo a prender la computadora y a grabar la clase. Tengo un problema también con el internet, de los dos tuve problemas, entonces ahora lo vuelvo a subir ya bien resumido para que puedan entender y para que puedan realizar esto. Esto es como una introducción a lo que vamos a ir viendo en la materia. Entonces la próxima semana vamos a entrar en detalle ya que es ingeniería del conocimiento, vamos a ver ya su teoría y vamos a ir entrando poco a poco dentro de la materia. Vamos, como les dije, vamos a ver el lenguaje Lisp y vamos a hacer también prácticas con Python, con visión artificial y otras cosas que vamos a ir viendo, y vamos a ir entrando dentro de lo que es el área de conocimiento dentro de la inteligencia artificial, porque es una de las ramas de la inteligencia artificial bastante prácticas. Es más bien lo que hace un experto. Entonces, como saben, el informático es un experto dentro del área de computación y tecnologías de la información, que tengan que ver tanto de hardware, software, redes y otros conceptos. Y existen otros profesionales de otras áreas que tienen su área de conocimiento, por ejemplo, médicos, psicólogos, ingenieros de otras ramas. Entonces lo que se hace es recopilar cierta información que maneja ciertos tipos de profesionales y se lo hace traducir para que se pueda utilizarlo computacionalmente. De hecho, es más difícil que un médico empiece a programar computadora, aunque ha de haber algunos que tengan esa habilidad, pero más bien es utilizar esos conceptos desde el punto de vista de inteligencia artificial, y que es el trabajo que hace algún experto. Bueno, y eso es todo. Entonces nos vemos la próxima semana, y un poco disculpas por los detalles técnicos que tuvo que pasar hoy. Creo que los que asistieron en clase pudieron escuchar, y les grabo esto de vuelta para que tengan. Básicamente aquí no expliqué casi nada. De hecho, decirles nada más que son vectores, que son acumuladores array, para el caso de los puntos que están continuos, que están contiguos,
en una detección de imágenes. Lo que les quiero decir es que hay imágenes que tienen contornos que se pueden ver de forma fácil y contornos que no se pueden ver de forma fácil y se le tienen que aplicar filtros. Y esa información se guarda, evidentemente, se guarda en arrays, y a esos arrays se les llama acumulador. Cuando la información es bastante simple de poder obtener, entonces no hay problema. Directamente se obtienen de líneas, como muestran aquí, de informaciones de líneas y de estos elementos que son fáciles de obtener, como cuadrados, rectángulos, líneas o curvas, como muestra aquí. Entonces, básicamente esto es del dominio de lo que se puede reconocer: líneas rectas, curvas, círculos, etc. Entonces, es esto en forma general, y después vamos a ir entrando para mostrarles también en alguna parte del semestre cómo se hace esto en forma práctica. Lo más importante es que tengan una visión así de qué es lo que se puede hacer, como les estoy mostrando acá, a través de lo que quiero que tengan en cuenta es que existen dos elementos. Esos elementos son exactamente el CANI, que se utiliza para obtener estos contornos, pero estos contornos no son inteligentes. La parte de la inteligencia lo hacen la transformación de Hall y nos permiten detectar rectas, círculos y algunas que otras curvas o figuras geométricas, y eso es lo más importante. El resto es información para que puedan ir comprendiendo de qué se trata. Bueno, y hasta ahí entonces la clase, y disculpas por haber tenido esos problemas, y voy a tratar de hacer unas pruebas antes de que suceda en otra ocasión, para ver si me graba correctamente. Y eso, muchas gracias.